Con motivo del 34º aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini, decenas de miles de iraníes han recordado al fundador de la República Islámica. El pueblo iraní reiteró su compromiso con los ideales del imam, como la resistencia y la lucha antiimperialista. Tras su legado, Irán se muestra posicionado en la región y con una serie de diferentes países que toman fuerza y miran en la misma dirección. Soy Osvaldo Canales y los invito a revisar parte de la historia y los desafíos y metas que se plantea Irán con más de 4 décadas de revolución. Vamos a profundizar de inmediato con este tema, el legado del imam y también las proyecciones que tiene Irán tras la revolución, tras estas 4 décadas de proceso revolucionario y en esta conmemoración del 34º aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini. Nos acompaña en esta ocasión Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos desde la ciudad de Qom, y también estamos con Mahmoud Aid, analista internacional desde Tucumán. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos a profundizar y a hablar también de lo que significa la historia del Imam Jomeini, el legado y lo que hoy día esperan los iraníes también de esta conmemoración. ¿Cómo están? Gusto de estar junto a ustedes. Muy bien, gracias a Dios. Salam aleikum. Bien, los llevo de inmediato a que conversemos sobre esto. A ver, voy con el Sheikh Abdul Karim Paz. El aniversario número 34, ya veíamos allí este informe sobre el fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán. Desde tu punto de vista, ¿qué desafíos dejó en aquel entonces el Imam Jomeini y que hoy día son una realidad para los iraníes? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Sin duda, el imam pudo conducir a su pueblo a la liberación de la monarquía, a la liberación del despotismo, de la tiranía, a la liberación del dominio extranjero sobre el país y el saqueo de todos sus recursos y todos sus potenciales. El imam pudo, gracias a Dios, sacar a ese régimen corrupto y vencer a todos los obstáculos y todas las presiones y todos los complots que se hicieron para impedir eso y para apuntalar, como en otros países vemos, a esos sistemas corruptos que permiten el saqueo y bloquean la autodeterminación de los pueblos. Así que es un logro importantísimo, no solamente, como dijo el líder ayer, no solamente en Irán, en el sentido que liberó a Irán y pudo instalar al pueblo a gobernar sus asuntos a través de un sistema islámico que tanto favorece el desarrollo en este mundo material, como además no descuida el aspecto espiritual, que está ligado a todo lo positivo, lo constructivo que podamos hacer en este mundo. Es decir, el destino de nuestra alma, el progreso de nuestro espíritu depende de justamente esa liberación, ese estado de no sometimiento, de no oprimir y no ser oprimido. Y luego expandir más allá de Irán este despertar, esta conciencia, este movimiento, esta revolución en toda la región, en todo el mundo islámico. Y por último, obviamente, a partir de ello, a todo el resto del mundo. Así que ese logro es indudable y todo el mundo es testigo de ello. Bien, voy hasta Tucumán, ahora vuelvo a saludar a Mahmoud Aid. Preguntarte, Mahmoud, desde tu perspectiva, ¿qué ha pasado en estos 34 años en Irán puntualmente y en la región? Porque claramente hay que tomar en cuenta que Teherán se ha posicionado regionalmente, a nivel internacional también hoy día es una referencia y mucho tiene que ver obviamente con el trabajo que primeramente hizo el Imam Jomeini fuera de Irán, desde el exilio, después una vez que estuvo acá y llevó a cabo la revolución, y obviamente con la despedida, que fue un gran desafío para los iraníes también, despedir al Imam Jomeini y continuar con la revolución.
Dios, el clemente, el misericordioso, bueno, nuestros pésames a la nación de Irán y a todos los musulmanes del mundo en este aniversario del fallecimiento de quien ha sido nuestro gran líder, Imam Khomeini. Nosotros que hemos vivido la época del inicio de su movimiento y que hemos de distintas partes del mundo respondido a su llamado, realmente vemos las imágenes, recordamos las imágenes de su fallecimiento y de su funeral y nos entristecemos mucho, ¿sí? Nuestros corazones se ponen muy tristes. Bueno, en estos 34 años del fallecimiento de Imam, yo creo que parte de lo que él había planificado en su momento durante el exilio en Irak, después en Francia, se han cumplido y se han cumplido de sobremanera. Si nosotros vemos, Irán se ha transformado en una potencia no solamente regional, sino también mundial. Hemos visto cómo la zona de Oriente Medio ha comenzado a abrir los ojos a despertar, verdadero despertar islámico que se inició con el triunfo de la Revolución Islámica en el año 79, liderada por Imam Khomeini, ha crecido, y no solamente en Irán y en la región, sino ha crecido en todas partes del mundo, y también vemos en América Latina. Ese despertar islámico que comenzó hace más de 40 años, está creciendo y va a seguir creciendo. Yo creo que Imam Khomeini tenía en su interior, en su pensamiento, tenía previsto algo así, ya que él sabía que esta revolución no era una revolución que iba a desaparecer en los próximos años después de su triunfo, sino que se iba a proyectar hacia el futuro, y un futuro que yo creo que no va a tener un límite esa revolución, solo con nosotros que creemos en el Islam, con la llegada del duodécimo imam, ¿sí? Yo creo que lo que ha avanzado la región, si nosotros vemos el predominio y el dominio de la superpotencia en la región, prácticamente se ha reducido a un nivel pero muy bajo, con algunas excepciones en la mentalidad, el pensamiento de algunos países de la región, que eran dependientes 100% del imperialismo y del colonialismo internacional, están cambiando, y eso yo creo que es un fruto del movimiento que inició Imam Khomeini, que lo llevó al triunfo en el año 79, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos viendo y todo lo que el crecimiento que ha tenido la Revolución Islámica, la República Islámica de Irán, los países islámicos y los musulmanes a nivel mundial, lo debemos en estos 34 años de fallecimiento de Imam, se lo debemos a él, y debemos ser agradecidos, ¿sí? Ahora, en ese mismo contexto, Sheikh, ¿qué significó en su momento la figura, el liderazgo del imam para los planes de Occidente, que obviamente siempre ha tenido sobre Irán y en la región en particular? Porque hay que decirlo, o sea, acá lo que ha logrado Irán en el último tiempo es seguir generando confianza en los países regionales, pero en su momento, obviamente que fue un golpe para los planes de Occidente, puntualmente Estados Unidos, o tal vez Reino Unido, hacia Irán y la región. Bueno, en realidad el imam, a él le decían el destructor de ídolos, aludiendo al profeta Abraham, que destruyó los ídolos falsos en su época, y el imam destruyó muchos conceptos falsos. Por ejemplo, el hecho de que la religión prácticamente había sido totalmente descartada de las cuestiones públicas, de la política, de la cultura, a gran escala, del manejo de la sociedad. Todas estas ideas modernas de Europa, europeas, occidentales, que los llevaron a creer de que la revolución que hacía el Imam Khomeini y la República Islámica que establecía era un proyecto absolutamente inviable, que iba a fracasar rotundamente, que no tenía ninguna posibilidad de ser ejercido, que él no sabía nada de política, que no podía
ni él ni los religiosos están al mando o, digamos, conducir un proceso político real, tener éxito en todos los planos de la sociedad, etcétera, que eso solo le cabía a la visión moderna europea, a los valores que ellos pregonaban, al secularismo que ellos establecen, y por lo tanto hubo confesiones de parte de funcionarios norteamericanos diciendo que la verdad que a partir de ahora debemos cambiar y debemos estudiar con mucha seriedad realmente la influencia de la religión, en especial la religión islámica, y darnos cuenta que realmente, a pesar de lo que creíamos, la República Islámica es una realidad y funciona. Y funciona bien en el sentido que tiene un apoyo popular muy importante y que realmente ha logrado un desarrollo impensable, una expansión impensable, una solidez y una capacidad de resistir a todos los intentos de destruirla. Pensemos que la Revolución Islámica se opuso simultáneamente a los dos polos de las superpotencias de entonces, la Unión Soviética y la OTAN, al mismo tiempo. Y esto realmente no tiene semejanzas en el mundo. Es decir, nadie ha podido enfrentarse a estos dos bloques simultáneamente, o caían en la esfera de uno o del otro. Se libraban de uno a costa de aliarse con el otro. Esto era lo que se veía, y cuando intentaban enfrentarse a los dos bloques, como ocurrió en Argentina en la Segunda Guerra Mundial con el presidente Juan Domingo Perón, bueno, el ataque era virulento y la capacidad de resistirlo prácticamente era muy reducida. Destruían todo intento de industrialización, todo intento de independencia y demás. En el caso de la República Islámica, no solamente no fueron capaces de destruirlo, sino que además creció y se expandió, se industrializó, y realmente es tal el temor que le tienen que le han hecho un boicot de propaganda tremendo. Es decir, nadie puede de primera mano poder escuchar al pensamiento del líder, por ejemplo, o de los funcionarios de Irán. Siempre se cubre la posibilidad de conocer lo que pasa en Irán con toda una cantidad de falsedades y mentiras, acusaciones falsas, etcétera, y con eso tratan de impedir la expansión de Irán y que los pueblos vean el desarrollo y la posibilidad de triunfo que muestra Irán, y sin embargo no lo pueden hacer, no pueden frenar esta revolución, que bueno, además tiene este componente espiritual que es absolutamente fundamental, porque en términos materiales la revolución islámica no se compara, como decía el Imam Khomeini. Ustedes no tienen el desarrollo tecnológico, el desarrollo militar, el desarrollo económico que tienen nuestros enemigos, pero ustedes con lo que tenemos sí podemos enfrentarlos, sí se puede. Y bueno, efectivamente lo pudo hacer, constituyéndose en un ejemplo para todos los pueblos del tercer mundo y todos los pueblos y naciones que quieren liberarse y que no quieren estar saqueadas, no quieren estar sujetas a los poderes extranjeros que obviamente interponen sus intereses sobre lo de los pueblos y las naciones, que es lo que estamos viendo en el mundo, desgraciadamente en el mundo actual, en gran escala. Así que, sin duda, el Imam Khomeini y la revolución dieron por tierra con todos esos prejuicios, o como fuera en otra época que decíamos los falsos ídolos, ¿no? Me quiero quedar con una palabra o una frase que señala Sheikh, que es la capacidad de resistir, porque quiero ir con Mahmoud para, sobre lo mismo, plantearle lo siguiente. Mahmoud, ¿qué significó el trabajo del Imam Khomeini para los objetivos de la resistencia puntualmente y la lucha contra el terrorismo en la zona? Bueno, yo creo que Imam Khomeini, antes del triunfo de la
de la revolución islámica en la época de su exilio, ya comenzó a trabajar en el tema de la resistencia contra contra el imperialismo, el sionismo en Palestina y contra los gobiernos corruptos de los países islámicos, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también tuvo contactos con grupos como los líderes del IRA en ese momento en Irlanda, que resisten a la dominación del gobierno británico. Después del triunfo de la Revolución Islámica, este apoyo a la resistencia se materializó. Nosotros vemos que el triunfo en Afganistán contra la ocupación soviética, Irán tiene un rol fundamental. El triunfo de la resistencia islámica en el Líbano contra la ocupación del Estado genocida y terrorista de Israel también tuvo un rol fundamental. La resistencia del pueblo palestino, la toma de conciencia. Si nosotros vemos hasta ese momento, los que resistían eran porque estaban aliados a la Unión Soviética o eran algunos grupos de izquierda o algunos grupos revolucionarios que no tenían una conducción muy clara. Después del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, todos estos grupos se unen, toman un objetivo más islámico de la lucha contra los poderes opresores, en realidad no contra el terrorismo, porque el terrorismo en esa época no estaba tan fuerte, sino contra el imperialismo, contra el sionismo, contra el colonialismo, ¿sí? El apoyo de Imam Khomeini a los grupos de resistencia en diversos países, en el mismo Irak, que en ese momento estaba dominado y subyugado por el régimen del tirano y criminal Saddam Hussein. ¿Sí? Yo creo que Imam desde un primer momento apoyó y participó en la organización de la resistencia de en el apoyo a la resistencia en estos diversos países, y también mantuvo con los grupos revolucionarios que no eran musulmanes de otras partes del mundo una relación muy importante. Es tanto que en Latinoamérica muchos de los que pertenecían a grupos, a partidos o grupos que se resistían contra las dictaduras en ese momento, muchos de esos jóvenes en esos momentos con el tiempo aceptaron el Islam y se convirtieron en musulmanes, ¿sí? Yo creo que el trabajo de Imam Khomeini ha sido pero muy grande. No se lo conoce todavía en profundidad, y en el futuro yo creo que va a ser más evidente lo que Imam Khomeini hizo por la resistencia en la región y en diversas partes del mundo también. Y me sigo quedando con el concepto de resistencia, voy con el Sheikh, porque es importante allí también revisar cómo se planteó el fundador de la revolución los temas regionales. Por ejemplo, la causa palestina. ¿Qué hay que entender, por ejemplo, de cuando el imam establece el Día Internacional de Al-Quds, por ejemplo, cuando recién comienza todo este proceso de la revolución en Irán, que uno piensa que hay un esfuerzo mayor en conducir a todo un país, pero aquí el imam se plantea también cosas que van mucho más allá de la frontera y que son causa común en la zona, que es la defensa de los derechos, en este caso, del pueblo palestino. Sí, digamos, el tema de la causa palestina es un tema esencial, porque primero el mundo islámico ha sido atacado, ha sido ocupado, los musulmanes han sido atacados, y es una máxima obligación de los musulmanes, prescrita por el Corán y por el profeta Muhammad, de defender a otro musulmán cuando es atacado, cuando es injustamente tratado. De modo que es una obligación para todos los musulmanes en el mundo, de cualquier tipo de pensamiento, de cualquier tipo de escuela, y no solamente para los musulmanes, sino también para los cristianos y para los judíos, que vivían en Palestina armoniosamente, y que el proyecto sionista, al invadir el territorio palestino y ocuparlo como una punta de lanza de todo un poder mundial
que está detrás del apoyo a Palestina, por eso a Israel, perdón. Por eso el tema de Israel no es un tema simplemente que un grupo de judíos ha ido a Palestina y ha ocupado la tierra de los palestinos, sean estos musulmanes en su mayoría, pero también cristianos o judíos, sino que es todo un proyecto imperialista que está detrás apoyando al sionismo. Por eso es que en los medios occidentales, por ejemplo, en Argentina hemos visto que personas que en la televisión, cualquier canal sea, denuncian a Israel por sus crímenes, son inmediatamente expulsados de la televisión. Es decir, nadie tiene derecho en el mundo, en Occidente, por lo menos, a mostrar los crímenes sionistas, a defender a los oprimidos, a los expulsados, a los asesinados, a los maltratados diariamente en Palestina, y eso muestra que no es solamente un tema particular del Medio Oriente, allí lejos, y que no tiene que ver con el resto del mundo, sino que es un sistema global contra el Islam. Por eso el Imam Khomeini llamó la atención del peligro que corría el Islam si este tema no se enfrentaba y si no había una efectiva resistencia al mismo. Y bueno, podemos observar que desde el triunfo de la Revolución Islámica se ha incrementado muchísimo. La Revolución Islámica, de las primeras medidas fue suplantar la falsa embajada de Israel por la embajada palestina y a partir de ahí determinar un presupuesto del pueblo iraní anual en ayuda a la resistencia palestina y un incremento del poderío de la resistencia en Palestina y fuera de Palestina, y una sensación que hoy tienen los sionistas de la inviabilidad del Estado artificial impuesto a los palestinos, y realmente todos están empezando a ver el principio del fin de ese régimen usurpador. Así que sin duda esto también tiene que ver con lo que se habló antes de la resistencia contra el terrorismo, porque el colonialismo se impone con el terror, no con la prédica, no con, digamos, la persuasión, sino con el terror. Me queda un par de minutos solamente, pero lo llevo rápidamente a lo siguiente. Mahmoud, ¿cómo miras tú la situación actual de Irán? Se mantiene, obviamente, el país bajo un importante sistema de presión a través de sanciones, pero también a la par se consolida en relaciones con otros países de la región que sin duda refleja un duro golpe, por ejemplo, para los objetivos de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta que en estos más de 40 años ha habido todo un cambio generacional en Irán, que eso no significa que la gente se haya apartado de los principios de la revolución. Al contrario, los jóvenes en la República Islámica de Irán se aferran cada vez más a los principios de la revolución. Mientras exista el líder, existe el liderazgo, yo creo que esto se va a mantener de esta forma, ¿sí? Lo que sucede con las presiones a Irán, bueno, Irán desde el principio, Imam Khomeini en su momento dijo, Estados Unidos no puede cometer ningún error contra Irán, y vemos que en estos más de 40 años han cometido muchísimos errores. Uno de los errores es subestimar a la República Islámica de Irán, subestimar la influencia en los pueblos y en los gobiernos de los países de la región, en la conciencia de los gobernantes y de los habitantes de esos países. Por eso nosotros vemos que después de muchísimo tiempo algunos países de oponerse, de incluso planificar acciones en contra de la República Islámica de Irán están tomando conciencia, se están acercando, están firmando acuerdos con Irán, y eso es una muestra de que el régimen norteamericano se está debilitando, y que pronto, si Dios quiere, vamos a ser testigos de la caída de este imperio, como del Estado genocida de Israel. Yo creo que
a pesar de las sanciones, de las presiones, Irán tiene un objetivo, ¿sí? Y se está cumpliendo ese objetivo desde el triunfo de la revolución islámica. El pensamiento revolucionario, el ser revolucionario, está arraigado en el pueblo de Irán, y eso es difícil extirparlo, ¿sí? Sacarlo de ahí. Por lo tanto, todas estas sanciones, amenazas, yo creo que no tienen efecto ni en el gobierno ni en el pueblo de Irán. Bien, ¿cuál es, solamente nos quedamos con ese punto, el mayor desafío desde su punto actual para el Irán actual? Muy breve, por favor. Seguir la alerta, seguir las indicaciones de su líder y realmente estar al servicio de todos los movimientos de liberación y de todos los movimientos en los distintos lugares del mundo, de una forma sincera, apoyándose en la fe en Dios y en las buenas acciones, y de esa manera va a triunfar en todo el mundo. Y nos quedamos con eso. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos desde Córdoba, estaba con nosotros, acompañado de Mahmoud Aid, analista internacional desde Tucumán. A ambos un abrazo, gracias y hasta pronto, por supuesto. Gracias. Bien, el imán Khomeini, el líder de la revolución popular de los iraníes contra la monarquía Pahlaví en su momento, pasó más de 15 años de su vida en el exilio. Fue un teólogo y clérigo muy destacado en el mundo chií. Al fallecer el imán Khomeini, en 1989, más de 10 millones de personas se hicieron parte de su funeral, el más grande en la historia, según el libro de récord Guinness. Tras 34 años de este hecho, Irán mantiene sus ideales. A ustedes, gracias por acompañarnos. Siga junto a Hispan TV. Hasta pronto.